Estudiantes y docentes universitarios marcharon al Congreso para reclamar por el aumento del presupuesto para las universidades públicas nacionales y en contra de un probable veto presidencial. Docentes y estudiantes se manifestaron afuera del Congreso de la Nación para pedirle a los senadores por el presupuesto universitario. Realizaron un abrazo simbólico al Palacio Legislativo en señal de protesta. Que hoy se trata en el Senado la Ley de Financiamiento Universitario, que implica un aumento de la partida presupuestaria para los gastos de funcionamiento de la universidad pública, pero también un ítem que es muy importante, que es una recomposición salarial de trabajadores docentes y no docentes desde diciembre hasta la actualidad. Hay muchos docentes como yo que desde diciembre no percibimos ningún tipo de aumento salarial. Este mes yo cobré en el recibo de sueldo 110.000 pesos. En el Congreso ahora se está definiendo en senadores el aumento de presupuesto que el gobierno amenaza con vetar. Es decir, nos pone ante el desafío de, bueno, ¿qué va a seguir después de hoy? Porque no se termina acá la pelea, sobre todo porque no es solo una cuestión de salario. Acá está en riesgo la investigación científica, el presupuesto para los hospitales que dependen de la universidad y todo lo que dependa y haga funcionar la universidad pública, la educación, ni más ni menos. La situación edilicia se hace como se puede y es pilotearla todos los días. Ahí está el laburo de los no docentes, también de los docentes. O sea, si la universidad sigue manteniendo su excelencia, como discutimos siempre, es gracias a todos los laburantes que se lo ponen al hombro todos los días. Los referentes presentes en la plaza de los dos congresos coincidieron en que un posible veto presidencial sería un grave error por parte del gobierno. A eso sirven estas cosas, para que el gobierno se dé cuenta que no hay un consenso social para vetar este tipo de leyes, porque no son leyes que compliquen el proyecto de déficit cero del gobierno. Lo que el gobierno tiene que entender es que, o por lo menos que uno cree que tiene que entender, es que tiene que elegir qué cosas cortar para qué cosas financiar. Y para nosotros es mucho más importante financiar este proyecto de universidades públicas que bajarle el impuesto a los bienes personales a los más ricos de la Argentina, que las dos cosas salen el 0,14 del PBI. Yo no creo que el presidente tome la decisión de vetar este proyecto que apunta contra el financiamiento universitario. Me parece que cometería un error muy grande, porque la marcha de abril fue muy contundente y me parece que de alguna manera deberían haber tomado nota de que la universidad pública y la universidad argentina nos atraviesa a todos. Pasadas las 16 horas, las diferentes columnas que habían llegado a estas inmediaciones del Congreso de la Nación desconcentraron pacíficamente. Durante toda la protesta hubo fuerte presencia policial y no se registraron incidentes. Con la convicción de seguir manifestándose cuantas veces sea necesario, la comunidad universitaria se retiró con la amenaza firme de ir a un paro general de las universidades si no son escuchados. En el Senado ya se aprobó en general la boleta única en soporte papel y más tarde se va a debatir el presupuesto universitario. Y queda todavía un tema más que es muy, pero muy fuerte. Por eso ya nos vamos allí al Congreso porque está trabajando en uno de los móviles Martín Buratti. Hola Martín, buenas noches. Buenas noches, Silvina. Bueno, 3 proyectos se tratan en el día de hoy y el que se acaba de votar hace pocos minutos es tal vez el único que le interesa al gobierno y también el único que no lo pone en problemas. La votación fue cómoda, 39 afirmativos y 30 negativos. Pero una salvedad, hoy a la mañana las versiones indican que estos números el oficialismo todavía no los tenía y por eso durante la tarde hubo arduas negociaciones y cuando ya el debate de este tema había comenzado, todavía algunos funcionarios del gobierno estaban aquí en el Senado ultimando los detalles y consiguiendo los últimos votos para el poroteo. Quienes estuvieron aquí son José Rolandi, el vicejefe de gabinete, y Lisandro Catalán, el secretario del Interior, junto con otros funcionarios que suelen estar aquí y suelen ser protagonistas en lo que es la negociación con los legisladores. Un tema importante, en este momento, te digo primero, ¿no? Están haciendo un debate en particular bastante inusual porque es bastante largo, están leyendo los artículos y cómo va a quedar la ley y las modificaciones que se van a hacer. Hoy no se convierte este proyecto en ley, Silvina, sino que vuelve a diputados para modificaciones. La modificación que se introduce tiene que ver con una cuestión metodológica de la boleta única. Había un artículo que en el proyecto que llegó de diputados que indicaba que
había una opción, un tilde que se podía hacer para votar una boleta completa partidaria, como podría ser una lista sábana en la votación actual vigente. Bueno, esto se va a eliminar porque existía la posibilidad de que si hubiera una doble votación, un doble tilde, se anularan los votos. Senado aquí está pidiendo esta modificación, ahora diputados tendrán que decidir con el proyecto aprobado si acepta esta modificación o va a insistir con el original. Pero además de este tema, Silvina, hoy se debaten otros temas y es alta la expectativa, sobre todo por lo que se va a votar ahora, que es con el presupuesto universitario. Cuando entraron los senadores nos decían lo siguiente. Vamos a tratar boleta única, que es un proyecto muy beneficioso para el país, muy beneficioso para el sistema electoral, que le da transparencia, que le da velocidad al sistema y que es un sistema que ya se está utilizando en algunas provincias con muy buenos resultados. Y también vamos a tratar, por supuesto, la media sanción de diputados por el financiamiento de las universidades, así que bueno, por supuesto, acá con mucha expectativa. Me parece una decisión correcta que el presidente tenga la herramienta del veto, que se respete la herramienta del veto, porque tiene que ver en este caso con una cuestión obviamente del manejo de los recursos del país. Lo del domingo todavía no recibimos formalmente la invitación. En realidad tiene que ir el ministro de Economía, el ministro de Finanzas a explicar el presupuesto y aparte tiene que haber un ida y vuelta, ¿verdad? Que tienen que explicar la política monetaria, la política cambiaria, el IPC, la inversión pública, que dice institucionalmente que no va a haber más, los gobernadores que le están reclamando, porque han pasado prácticamente casi un año están todas paralizadas las obras. Pero de principio no vale la pena escucharle a una persona que te insulta a cada momento, que te dice que sos degenerado fiscal y que tiene, sin recursos, sin nada, bajó la inflación del 17.000 puntos a 3%, y aparte de eso tiene un superávit fiscal. La verdad que está para el premio Nobel. Muchos radicales queremos colaborar para que a este gobierno le vaya bien. No a este gobierno o a Milei en particular, sino a la Argentina. Me parece que hay cambios importantes y yo creo que acá el debate va a ser entre los que quieren cambiar y los que no quieren cambiar. Hay muchos que no quieren cambiar nada, palos en la rueda permanentemente. Nosotros tenemos algunas coincidencias y algunas cosas que a veces no compartimos y tratamos en lo posible de dar nuestro aporte. Y como ha sido el aporte en la ley de base, que hubieron algunos cambios acá en el Senado, que después fue aprobado por diputados, me parece que ese es un buen camino. Allí entonces estábamos viendo a los senadores que son presidentes de bloques de distintas bancadas, del oficialismo y de la oposición. Pero el tercer tema, que es muy importante, más allá del presupuesto universitario, que es una bandera de los radicales y que también quiere acompañar el peronismo, es un tema muy sensible del que nosotros hablamos, que es el decreto de necesidad de urgencia, ya rechazado por la Cámara de Diputados, que permite a toda el área de inteligencia, a toda la CIDE, manejar más de 1.100 millones de pesos sin brindar informes. Son fondos reservados. Hoy hubo sorpresa en la Casa de Gobierno cuando a instancias del radicalismo, después de lo que ocurrió con el rechazo a la ley de movilidad, se ordenó la tropa en una reunión de bloque que se hizo muy cerca de mediodía, en la cual todos los radicales se pusieron de acuerdo para, junto con Unión por la Patria, lograr que no haya una sesión especial, que no se estiren los tiempos, que el dinero, las cuestiones que tengan que ver con dinero se debatan públicamente para evitar sospechas de corrupción y de esta manera lograr 47 votos para poder dar ese debate allí en el recinto. Martín, me imagino cómo deben estar los ánimos de La Libertad Avanza para impedir que se caiga el DNU y cómo lo de los opositores para justamente intentar que ese DNU caiga. Sí, Silvina, yo creo, más allá de lo que se acaba de votar de boleta única, que obviamente es importante y es algo que estaba votado, que estaba buscando el gobierno y que ya existía indicios de que podría llegar a haber un acuerdo, yo creo que el tema del día, y seguramente más cuando lleguemos a una votación, es el tema de la CIDE, porque esto no estaba en agenda. En el día de ayer, en labor parlamentaria, se había decidido aparentemente otra cosa, pero hoy nos encontramos con que de la bancada de la UCR no se habían comprometido a dejar de lado este tema. Y hoy, como vos decías, en una reunión de bloque terminaron decidiendo hacer exactamente lo contrario a lo que había quedado ayer plasmado en esta reunión de labor parlamentaria. Hicieron valer una reunión de labor parlamentaria de la
semana pasada para votar en moción de preferencia, como vos decías, que hoy se trate este tema aquí en el Senado. Y efectivamente se va a hacer, y vos lo mencionabas también, 47 votos para esta moción de preferencia que habilita el tratamiento, nos da una pauta de lo que va a ser la votación. Este es un número altísimo, para los que no entienden está muy cerca de los 2/3 incluso este número, por lo cual son grandes las expectativas de que hoy se caiga el decreto de Milei por el tema de los fondos reservados a la CIDE. Pocos senadores hablaron en el día de hoy, pero sí tuvimos la palabra de Pablo Blanco, un miembro de la UCR, este bloque clave para que esto ocurriera, y esto es lo que nos decía al respecto. Yo quiero aclarar mis fundamentos, por lo menos, para rechazar el DNU. Yo no cuestiono la necesidad de que el Servicio de Inteligencia cuente con recursos, inclusive a lo mejor el monto este no es el suficiente para adoptarlo como realmente debe estar un servicio de inteligencia al servicio del país. Lo que sí cuestiono es la metodología. Me parece que de acuerdo a la Ley de Administración Financiera, de acuerdo a la Ley de Inteligencia, pero esencialmente de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional en cuanto a los decretos de necesidad de urgencia, me parece que la urgencia no está dada, el funcionamiento, el Congreso está funcionando normalmente y para mí el camino para obtener estos recursos es a través de una ley y el Congreso está funcionando, así que no veo ningún impedimento para que esto pueda salir como establece la Constitución, a través de una ley y no a través de la política que tiene el Gobierno Nacional de utilizar todo decreto de necesidad de urgencia. Y seguramente analizando lo que él va a presentar en ese show que va a montar el domingo a la noche con la presentación del presupuesto nacional. Seguramente, teniendo el presupuesto nacional, si tuviéramos un presupuesto vigente, le diríamos al señor presidente de dónde puede sacar los recursos para hacer frente a al cumplimiento de esta ley. Ahí lo escuchábamos a Pablo Blanco, que es de la UCR, y él anunciaba, con respecto a lo que va a pasar este domingo, la presentación del presupuesto aquí a la noche por parte de Javier Milei, decía que él no va a asistir. Lo mismo se va a replicar en algunos bloques de diputados. Hay algunos miembros de la oposición que todavía no se definieron. Los dialoguistas están dudando. La UCR van a ir algunos y otros no. Aquí en el Senado, Silvina, se recibió una invitación, pero vía Villarroel. Martín Menem envió una invitación general a Villarroel para invitarla y extenderla a todos los que son miembros del Senado. Algo que no cayó muy bien en algunos de los legisladores que se sintieron ninguneados, Silvina. Muy bien, Martín, seguramente vamos a volver para tener el pulso de este debate. Es una noche política muy fuerte allí en el Congreso y una sesión que promete terminar a la madrugada, ¿eh? Así es que ya estamos de vuelta. Gracias. Muy tarde.